Buenas noches, un saludo cordial. Nuevamente el Señor permite que nos podamos encontrar para continuar avanzando en el estudio de su palabra, en esta primera carta que estamos estudiando, la primera carta de Pablo a los Corintios. Agradecemos al Señor por este tiempo y antes de continuar con el estudio de su palabra, les invito a que nos podamos encomendar a Él para este tiempo. Oremos al Señor. Padre Celestial, queremos darte gracias una vez más por el estudio de tu palabra. Queremos rogar una vez más tu dirección y tu guía, Señor, para nuestras vidas. Pedirte, Señor, que nos ilumines a través de ella, Señor, a cada uno de los presentes y que uses tu palabra en cada una de nuestras vidas, Señor. Que tu nombre sea glorificado, que tu pueblo sea edificado. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, continuamos aún en este primer capítulo de esta primera carta. La vez pasada habíamos llegado y concluido en el capítulo 1, versículo 17. Invito a que podamos leer este capítulo 1 nuevamente, los textos en los cuales avanzamos la semana pasada para ya introducirnos a lo que será el estudio de hoy. Leamos, por favor, la primera carta, capítulo 1, versículos 10 al 17. Dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La semana pasada habíamos visto este texto en el cual abordamos lo que era la división que se había producido en la iglesia de Corinto, todo lo que ello conllevó, y el apóstol Pablo había empoderado, por decirlo así, a los corintios y les presenta el primer problema ordenadamente, como él lo va a presentar. Primer problema acerca que tenía que ver con las divisiones en medio del pueblo de Dios, que se habían formado grupos, partidos, la congregación se había dividido, por decirlo así, y Pablo necesita entrar a dar solución a estos problemas. Aquí el apóstol hace pensar a los hermanos de Corinto a observarse a sí mismo en lo que es en ese momento la iglesia, en lo que todo ha terminado, que se han formado grupos, que Cristo ha sido dejado de lado como Señor y en su lugar se ha puesto a hombres. Se mencionaban los grupos de Pablo, de Apolos, de Cefas, y por decirlo así, tal vez los que blasonaban de ser los más santos eran aquellos que se encontraban en el grupo de Cristo, cayendo en el mismo juego. El apóstol va a condenar todo esto. En el versículo 13 él pregunta si acaso Cristo está dividido, si acaso aquellos que fueron salvos por la persona de Pablo o de Cefas o de Apolo, o si fueron bautizados en uno de esos nombres. Y la respuesta evidente es que no, es que Cristo es el que ha salvado, es que han sido bautizados en el nombre de Cristo,
en el nombre de personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el apóstol luego va a concluir en este versículo 17, que lo tenemos que leer nuevamente para conectarlo con lo que va a venir. Versículo 17 dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y aquí va a continuar el argumento del apóstol Pablo y ya va a pasar a otro tema que tiene que ver con la predicación, con el problema que se había generado en la iglesia de Corinto, que los corintios se habían fascinado, continuaban fascinados aún con la sabiduría griega y no le dieron el lugar que aquello debiese tener en su nueva vida como cristianos, como hijos de Dios. Estaban poniendo al mismo nivel y tal vez por sobre el nivel la sabiduría griega como cultura, y el nombre de la persona de Cristo había sido nuevamente arrojado por los suelos. Estaban siendo influenciados más por la cultura que por la palabra de Dios. Tanto así que eso también va a afectar su evangelio. Y el apóstol va a entrar aquí a tratar aquel tema. Si pudiéramos darle un título al mensaje de hoy, pudiéramos darle el tema de la palabra de la cruz. La palabra de la cruz, ese pudiese ser nuestro tema, nuestro título del mensaje de hoy, porque va a tener que ver con esa palabra que debía ser proclamada y que debido al desorden que se había producido en la iglesia de Corinto, debido a los elementos que habían entrado en la iglesia y que la estaban afectando severamente, gravemente, fue afectada la unidad de la iglesia, se formaron grupos, fue afectado, entre otras cosas, el evangelio en su médula, en su centro, en su núcleo. Y el apóstol va a continuar avanzando en esta carta, tratando las distintas situaciones anómalas que se habían producido en esta iglesia, en esta congregación. Leamos por favor desde los versículos 18 hasta el 25, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Hoy veremos desde el versículo 18 hasta este versículo 25. El título que aparece aquí en la versión Reina Valera dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Un título que ha sido puesto por los traductores de esta versión, pero que no debiese cortar lo que viene hablando el apóstol en el versículo 17, que va a pasar a hablar
precisamente de ese choque de sabidurías que se van a contraponer una con la otra. La sabiduría de Dios, por una parte, con la sabiduría humana, que como veremos aquí, van a entrar en conflicto. La verdad que siempre están en conflicto. La primera palabra del versículo 18 dice porque, y nos conecta de inmediato con lo que el apóstol venía diciendo en el versículo 17, introduce la razón de por qué el apóstol no llegó con sabiduría de palabra, como él dice aquí en el versículo 17. Algunos han llegado a decir, y creo que tienen bastante razón, que este es el pasaje más importante de toda la carta, el párrafo más importante de toda la carta. Es más, uno de los textos clave de todo el Nuevo Testamento, por lo que se va a abordar, por lo que el apóstol va a abordar. El término palabra aquí en el versículo 18 es que es tan singular, se presenta contrario al término palabras del versículo 17 cuando dice sabiduría de palabras, que está en plural. Como decimos, es una verdad, la del versículo 18, la palabra que se contrapone a la del versículo 17 en plural, palabras. Es como la palabra de Dios frente a las muchas novedades o a las verdades humanas, no como una verdad, sino como muchas novedades, como muchas verdades. Pablo va a explicar acá por qué él rechaza esto completamente. Este va a ser es un pasaje en el cual se presenta el contraste entre la verdadera sabiduría de Dios y la supuesta sabiduría del hombre, y entre la supuesta, por decirlo así, insensatez de Dios y la verdadera insensatez del hombre. Veamos por favor en la primera carta a los Corintios, esta primera carta, el capítulo 2 y el versículo 14, que dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y los corintios, que estaban haciendo, estaban como volviendo a ese tiempo de pensar en la palabra de Dios y tratar de interpretar la palabra de Dios, de discernir la palabra de Dios de una manera natural, como incrédulos que antes eran. Pero habían pasado de muerte a vida, pero ahora forman parte del pueblo de Dios. Por tanto, ya un cristiano no puede pensar de la misma manera. Ahora es el hombre natural, el hombre sin Cristo, el que interpreta la palabra a partir de su propia sabiduría. No así el Hijo de Dios, que ahora tiene viviendo en sí mismo al Espíritu Santo, que le ilumina, le capacita para entender la palabra de Dios, la voz de Dios. Las palabras claves en este versículo, primero es la palabra sabiduría, que aparece 8 veces desde el versículo 17 hasta el versículo 31. 8 veces va a aparecer la palabra sabiduría. Luego la palabra sabio, que aparecerá 5 veces. Importante aquel antecedente, porque nos va orientando de cuál es el tema central de este párrafo. Como decíamos, en este párrafo vamos a ver un choque de sabiduría, si pudiéramos decirlo así, y la una se contrapone a la otra. Ya. Nunca llegan a un acuerdo, es imposible, como tratar de juntar el agua con el fuego o el agua con el aceite, imposible. Y así es. Veremos también en este versículo, en este párrafo, que se presentan solamente 2 clases de personas, ¿no? Como nos lo dice aquí el versículo 18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, poder de Dios. Dos tipos de personas, los que se salvan y los que se pierden. No hay más, no hay más. Los que creen y no creen, los que confían en Dios y en el sacrificio de Cristo, y los que no lo hacen y confían en sus propias obras, en su propia capacidad. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 2 y el versículo 15, dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Aquí aparecen estas dos clases de personas. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Los que son del reino de la luz y los que son del reino de las tinieblas. No hay más. Y el texto nuevamente nos vuelve a mostrar lo mismo que aparecerá y que aparece desde Génesis a Apocalipsis. Los que son pueblo de Dios y los que no lo son. Los que le conocen y los que no le conocen. Los que reciben el Evangelio y los que lo rechazan. El versículo 19 dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Buena costumbre la del apóstol Pablo, que viene a razonar escritura con escritura, porque aquí nos muestra un texto del Antiguo Testamento, del libro de Isaías. El hecho de que el Evangelio sería ofensivo para la sabiduría humana es algo que ya se ve en el Antiguo Testamento, es algo que ya nos muestra Isaías. En el capítulo 29 del libro de Isaías, versículo 14, aparece esta cita, precisamente la de aquí, la del versículo 19, que Pablo la trae y la presenta en esta carta, en este párrafo. Isaías capítulo 29, versículo 14, leámoslo por favor. Dice: por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Vemos en Isaías cómo Judá hizo una alianza con Egipto para poder hacer frente al rey Sennacherib, que era el rey de Asiria. En vez de haber puesto su confianza en la salvación del Señor, Judá confió en su propia sabiduría y fue a buscar ayuda en el hombre, en Egipto en este caso. Y por eso que el Señor le dice lo que le dice, que se equivocaron. Y es así cada vez que ponemos nuestra confianza en sí mismos, en nuestra propia sabiduría, nos equivocamos. Somos falibles, somos pecadores, somos caídos. Por eso que necesitamos que Dios venga a nuestro encuentro, que Dios nos presente su palabra, que Dios nos traiga de muerte a vida, por decirlo así. Porque por sí mismos es imposible que pueda ocurrir aquello. No va a ocurrir, no va a ocurrir. No solamente es difícil, es imposible. Como decíamos, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y en vez de haber puesto su confianza en la salvación del Señor, pusieron la confianza en el hombre, pusieron la confianza en sí mismos, confiaron en su propia sabiduría. Y es lo que le pasa al hombre natural. Es lo que le pasa al hombre natural. Dios le ofrece una solución divina al hombre, pero el hombre tiene una solución humana para su problemática. Pero es una solución que no es solución, porque no soluciona nada. Es más, ocurre todo lo contrario, lo empeora todo, lo complica todo. Pero siempre son dos sabidurías, por decirlo así, que están en permanente conflicto, que se oponen la una
a la otra. Jeremías capítulo 8, versículo 9 dice: los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tiene? Lo leo de nuevo. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. ¿Por qué? He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tiene? Ninguna. Ninguna, si la única sabiduría que vale, la única sabiduría que tiene poder para salvar y para vivir, es la sabiduría de Dios. La sabiduría del hombre está probado que no sirve, nunca ha servido ni servirá. El versículo 20, el apóstol va a hacer 4 preguntas importantes aquí respecto a aquellos que ponen su confianza en la sabiduría humana. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El apóstol aquí va a lanzar un reto desafiante, si pudiéramos decirlo así. Y a través de lo que nos muestra este versículo en adelante, el apóstol va a presentar al judío y al griego. En la iglesia de Corinto se encontraban estas 2 clases de grupos, por decirlo así, de nacionalidades, judíos y griegos, pero por otra parte estos son representativos de toda la humanidad. ¿Dónde está el sabio? Ese viene a ser como una pregunta general. Luego, ¿dónde está el escriba? Y el escriba viene a ser como el representante judío, que era aquel que tenía la responsabilidad de escribir, que trabajaba escribiendo los textos e interpretándolos, y por ende aplicándolos también, que era una de las clases, digamos, que se pudiera decir de sabios en Israel. ¿Dónde está el escriba? Luego dice, ¿dónde está el disputador de este siglo? Ese pudiera ser, y se ve representado en la cultura griega, el disputador como el filósofo, el polemista, el argumentador, el que interactuaba permanentemente con la sabiduría griega. Y la última pregunta que hace el apóstol aquí en el versículo 20, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo no tiene nada que enseñarle a Dios. Dios no aprende nada con la sabiduría del mundo. Y tampoco la sabiduría del mundo no nos trae ningún provecho a nosotros. El moral, el lo ético, no soluciona nuestro problema espiritual. Si observamos el mundo a nuestro alrededor y vemos, si echamos una mirada a las noticias, vemos que el problema del hombre se refiere o tiene que ver precisamente con el hombre, porque el hombre confía en sí mismo. El hombre quiere dar soluciones a sus problemas a través de la sabiduría humana. ¿Y qué termina haciendo? No termina solucionando nada, como decíamos. Solamente termina complicando más las cosas y agravando más las cosas. Y trata síntomas, pero nunca trata el problema de raíz. Por eso que la humanidad está como está. Por eso que la humanidad, en vez de mejorar, empeora. Y Dios ya lo había profetizado en su palabra, ya lo ha profetizado, cuál será el fin de la historia, cuál será el fin del mundo. ¿En qué va a acabar todo? ¿Por qué? Porque el hombre ha rechazado a Dios, ha rechazado la sabiduría de Dios y en su lugar ha puesto la sabiduría del hombre, que no sirve
para nada. No le aporta nada, ni a Dios, ni al hombre. Es necedad, es necedad. Versículo 21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Parece como un trabalenguas el versículo 21. El hombre por su propia sabiduría no puede llegar al conocimiento de Dios. Este versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el hombre no conoció a Dios, en este conocimiento íntimo, este conocimiento experimental, si pudiéramos decirlo así, ese conocimiento, esa intimidad que tuvo el hombre al principio con Dios, que tuvo nuestro padre Adán con Dios, se ha roto y solamente puede volver a ser solucionado este problema, reconciliadas estas personas solamente a través de la sabiduría divina, no a través de la sabiduría humana. Es imposible. La sabiduría de Dios está mucho más alta que la sabiduría del hombre. Para nosotros humanamente es inalcanzable. Es inalcanzable. Y la locura de lo que se predica, que dice aquí en el versículo 21, habla de la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y esta predicación es precisamente la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio. Y la palabra de la cruz es la sabiduría de Dios, en contraposición a la sabiduría del hombre. Lucas capítulo 10, versículo 21, nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. También Hechos capítulo 17, versículo 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Voy a leerlo de nuevo porque es importante lo que dice este versículo también. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Que se arrepientan, que reconozcan que tienen un problema espiritual, que reconozcan que han desobedecido a Dios, que han pecado contra Dios, que han ofendido a Dios durante toda su vida. Que reconozcan que el confiar en una sabiduría propia, en su propia opinión, es vivir en ignorancia espiritual, es vivir en muerte espiritual. Y el término predicación aquí del versículo 21 se refiere precisamente al contenido de ese mensaje que tiene que ver con la palabra de la cruz precisamente. No se refiere al acto en sí de predicar, sino al contenido de esa predicación, que es la palabra de la cruz, que es locura para los que se pierdan. Porque el hombre natural no puede discernir aquello. Para él es locura. De ahí que el hombre, al escuchar el Evangelio, su primera reacción es el rechazo. Es el rechazo. Y Dios tiene que iluminarlo.
el Espíritu Santo tiene que traer la iluminación y el entendimiento a esa palabra que se le da a conocer. La palabra de la cruz es la única esperanza para el hombre. No hay otra esperanza. No hay otra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de la predicación. La palabra de la cruz. Ese es el mensaje que los corintios tenían que predicar, que predicarse ellos a sí mismos y predicar a otros. El Evangelio, la palabra de la cruz, y es el mensaje que la iglesia también tiene que predicar en este tiempo. Que no piense la iglesia, que no creamos que el hombre de buenas a primeras va a recibir el mensaje de la cruz. No, no lo va a recibir. No lo va a recibir de buenas a primeras. Lo va a rechazar. Lo va a escuchar de mala gana. Luego, el Señor soberanamente irá actuando en esa mente y en ese corazón para traerlo de la muerte a vida, para sacarlo de esa ignorancia espiritual en la que se encuentra, porque siempre ha confiado solamente en su propia sabiduría, en su propia opinión, en sus propios medios. El hombre tiene su propio evangelio, y ese evangelio solamente le va a conducir al infierno. No tiene ningún valor para la otra vida. No sirve. Nunca ha servido ni servirá. Versículo 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y aquí nos presenta algo que tiene que ver con la cultura judía. En la historia de Israel, en la historia judía, vemos cómo Dios hizo señales en medio de su pueblo, usando a hombres, pensando en Moisés, por ejemplo, en Elías, en Eliseo. Aquello en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesucristo y a sus apóstoles haciendo milagros y señales. Y aquí dice que los judíos piden señales. Y por otra parte también nos dice que los griegos buscan sabiduría. Esa era también su cultura, lo que ellos sabían de su cultura. Y aquí vemos cómo la cultura influencia al hombre, cómo nos influencia de tal manera que se mete en nuestro entendimiento. Ya que somos personas caídas, muertos espiritualmente, estamos propensos a todo tipo de engaño. Vivimos en una ignorancia espiritual. Así nace el hombre, en muerte espiritual, en ignorancia espiritual. Por eso que necesitamos que Dios nos traiga su mensaje, su palabra, su revelación al hombre. Vemos aquí por el versículo 22 que ellos buscan estas cosas. Pero nosotros sabemos que nosotros no seremos salvos observando milagros, ni interactuando con la sabiduría griega tampoco, la sabiduría humana, sino teniendo un encuentro verdadero y real con Dios. Ahí vendrá una solución verdadera a nuestro problema, a nuestra bancarrota espiritual. El versículo 23 lo va a decir, lo expresará así, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura.
La primera carta a los Corintios, el capítulo 2, versículo 2, nos dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Lo leo de nuevo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Con ese mensaje llega el apóstol Pablo a alcanzar a los corintios para Dios, para ganarlos para el Evangelio, con ese mensaje. Ambas culturas, como decíamos, van a rechazar de forma natural el mensaje del Evangelio. Lo rechazaron los judíos y lo rechazaron los griegos. Los judíos esperaban un poderoso caudillo militar que los pudiese librar del yugo de Roma. Ese era el concepto que ellos tenían del Mesías, que tenía que venir para librarlos de aquella esclavitud, de una esclavitud material. En lugar de ellos, el Evangelio les va a presentar a un Salvador crucificado, a un Mesías sufriente, algo totalmente contrario y opuesto a lo que ellos culturalmente y equivocadamente habían entendido de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios en Isaías 53 precisamente le habla a la nación de que ese Mesías, el siervo de Jehová, vendrá a morir, a padecer, a sufrir al mundo. Por otra parte, para los griegos, el Evangelio también era una locura. No podían entender que alguien que viniera a morir, que alguien que había muerto con tal debilidad pudiese traer una solución a sus vidas, a su problema, si es que reconociesen que tenían un problema. Tal vez el concepto que tuvieran, si reconocieran que tenían problemas, eran problemas materiales. Los problemas que el hombre dice que tiene, pero que no son el mismo diagnóstico que dice Dios. Primera Corintios capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Es locura a los que se pierden. Al hombre natural el Evangelio le es locura. No lo va a recibir de buenas a primeras. Por eso que tiene que intervenir Dios para que nosotros podamos entender el Evangelio, comprender el Evangelio y aceptar el Evangelio. Porque de forma natural lo vamos a rechazar, lo vamos a menospreciar. Primera Corintios capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Los judíos tropezaban con la debilidad de la cruz, porque estaban buscando ¿qué? Estaban buscando poder y gran gloria. Eso era lo que observaban a través de las señales. Eso era lo que ellos esperaban. Un Mesías glorioso que viniese a salvarlos. Un Mesías poderoso que viniese a salvarlos de Roma. Para los griegos también el Evangelio era locura. Era una locura. Porque ellos daban su gloria a la sabiduría. Como decíamos hace un momento, en las sinagogas judías, los rabinos se saltaban el capítulo 53 de Isaías, o lo aplicaban a sí mismo como nación, o se lo saltaban, porque para ellos era un escándalo pensar en un Mesías sufriente.
en un Mesías que venía a sufrir, a dar su vida, a morir. Era un escándalo para ellos. En cambio, o sea, en relación a los griegos ocurría algo muy parecido. Para los griegos, la divinidad, los dioses del Olimpo, habían descendido a la tierra. Sí, habían descendido, pero no a morir. Porque para ellos los dioses presentaban una apatía al hombre. Eran apáticos los dioses con los hombres. En la cultura griega, los dioses del Olimpo habían descendido a la tierra. ¿Pero para qué? Para disfrutar, para encontrar placer en los deleites, en los placeres viciosos de los hombres. Su mente se resistía a un Mesías crucificado. Por eso que el Evangelio para ellos era una locura y lo rechazaban con todas sus fuerzas. La sabiduría que ellos buscaban no era una sabiduría divina, no era una sabiduría eterna, sino que se daban vuelta en una sabiduría humana y temporal. Y es nada más que eso. Como decíamos hace un momento, estos dos grupos, judíos y griegos, son un elemento representativo aquí de toda la humanidad incrédula. No es que solamente los judíos pensaran así y los griegos pensaran así. Toda la humanidad piensa así, de forma natural. Tiene su propia sabiduría, su propia manera de pensar. En un sistema de pensamiento totalmente opuesto al sistema de Dios. Tiene su propio evangelio. Tiene su propia esperanza. Pero que no es esperanza, no es tal. El versículo 24 dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo vamos a conectar, lo vamos a leer nuevamente conectándolo con el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados aquí que nos dice este versículo 24 son aquellos que son llamados para salvación. Son aquellos que creerían en el Evangelio. Que aquí dice, tanto judíos como griegos. Y precisamente un grupo de cada uno de ellos eran los que componían la iglesia de Corinto. Ellos podían levantar la mano y decir, sí, es lo que ocurrió en mí. Cada uno de los que ha creído, ha recibido el mensaje de salvación, son los llamados. Los que por la misericordia de Dios, la gracia de Dios, creyeron en el Evangelio. Por la obra de Dios en sí mismo, llegaron a creer en el Evangelio. Pero porque Dios tuvo que hacer una obra previa. Porque por sí mismo será imposible que llegásemos a creer en el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esta, me encanta como lo dice el apóstol, esa certeza, esa convicción, esa decisión que ha tomado en su corazón, de no avergonzarse del Evangelio, de no intimidarse.
de no ser intimidado para alterar el Evangelio, para hacerlo más, más apetecible al consumidor, al corazón incrédulo. Él dice que no se avergüenza del Evangelio y lo reconoce como poder de Dios para la salvación, disponible tanto para el judío como para el gentil, disponible para todos los hombres. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Otro texto también que quisiera que pudiésemos leer, Colosenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses 2, versículo 3, que dice: ¿en quién? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es un texto que ya hemos leído anteriormente estudiando esta carta a los Corintios. Lo leo nuevamente. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Cristo. En Cristo está todo aquello, esta sabiduría y conocimiento, está todo el poder. Poder de Dios y sabiduría de Dios, como decían, presente en Cristo. Esto y mucho más que esto. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El apóstol está utilizando las mismas palabras, los mismos conceptos, desde una perspectiva, digamos, de los incrédulos. Si es que en Dios llegase a haber alguna insensatez, si es que en Dios llegase a haber alguna debilidad, si así fuera, aún así sería una insensatez mayor y una debilidad mayor a la mayor fortaleza que pudiese haber en los hombres. Si en Dios hubiera alguna clase de necedad o de insensatez o alguna debilidad, sería mayor que la mayor fortaleza que pudiese encontrarse en el hombre. Como vemos, este es el problema que estaba ocurriendo precisamente en la iglesia de Corinto. Y Pablo los quiere hacer pensar, los quiere hacer meditar en estas grandes verdades. Les dice que la sabiduría de Dios es totalmente incompatible con la sabiduría humana. Que Dios no necesita de la sabiduría del hombre. Que ellos, por ende, tampoco necesitan de la sabiduría del hombre. Que la sabiduría de Dios es suficiente para salvar y es suficiente también para santificar. Porque el Evangelio es necesario para nosotros, para salvación, pero también el Evangelio es necesario para nosotros, para nuestra santificación, para vivir aquí en la tierra, obedeciendo al Señor, guardando la palabra del Señor, cumpliendo la misión que el Señor nos ha entregado. Todo aquello será posible solamente a través de la locura del mensaje del Evangelio. Por eso el Evangelio es tanto para el incrédulo como también para el creyente. Para el incrédulo el Evangelio para salvación, pero para el que ya es creyente el Evangelio para santificación, para obediencia delante de Dios. Dice, al igual que con los corintios, nosotros somos llamados a la comunión por causa de la unión que tenemos con Jesucristo. Al igual que los corintios, nosotros hemos sido llamados a esta comunión a través de
la unión que tenemos con la persona del Señor Jesucristo. Él murió y fuimos bautizados en su nombre. Y somos identificados con su cruz. Él murió y fuimos identificados con su nombre a través del bautismo. Y somos identificados también con su cruz. Esta es una maravillosa base para nuestra unidad espiritual. La misma unidad que el apóstol dice que necesitan tener los corintios, ya que precisamente la iglesia estaba pasando por problemas de unidad, estaban teniendo divisiones. El apóstol dice que ellos son llamados a una unidad, porque Cristo nos hace uno. En Cristo, en su sacrificio, en la locura de la cruz, en la locura de la palabra de la cruz, encontramos esa unidad tan necesaria para la iglesia, tanto en el primer siglo como el día de hoy también. No hay un plan B, es el mismo plan A, el único plan que Dios tiene. Quisiera concluir con un texto que tiene que ver precisamente con la unidad. Con la unidad se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Efesios 4, versículos 3 al 6, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Como podemos darnos cuenta a través de este mensaje, somos llamados a tener una unidad que no la hemos hecho nosotros, la ha hecho Dios. Dios la ha hecho posible en aquellos que forman parte de su pueblo, la iglesia. Un Señor, una fe, un bautismo, un Salvador, un solo Señor, un solo Evangelio, si pudiéramos ampliar esto con distintos ejemplos. Un Dios y Padre de todos, dice. Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El apóstol los llama a la unidad como iglesia y también a la unidad en un solo evangelio, el evangelio de la cruz, la palabra de la cruz. Ya como una exhortación final, habiendo analizado, visto con alguna profundidad estos versículos, estos textos nos muestran y nos ayudan a entender que nosotros el día de hoy no tenemos otro evangelio tampoco. No necesitamos otro evangelio. Hay un solo evangelio y es el evangelio que encontramos en su palabra. No hay otro. La palabra de la cruz es el evangelio que estamos llamados a entregar y a predicar. Ninguna otra cosa más. Solamente hay un evangelio. Y tenemos que entender que ese evangelio va a ser rechazado. Predicando ese evangelio vamos a ser ridiculizados. Se van a burlar de nosotros, se van a reír de nosotros, como se rieron del apóstol Pablo. Pero algunos, que serán pocos, dice la palabra de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, creerán ese evangelio. Creerán ese evangelio. Dios nos dice que ni se nos ocurra, ni pensemos siquiera en añadirle algo al evangelio.
o en quitarle algo al Evangelio, porque lo vamos a corromper, lo vamos a corromper. Dios nos libre de eso como iglesia. Y que hasta que el Señor vuelva por su iglesia, tengamos claro el Evangelio que tenemos que predicar, que es el Evangelio de la palabra de la cruz. No tenemos otro mensaje. El Señor nos ayude como iglesia, el Señor nos ayude como cuerpo de Cristo y también de manera individual a predicar el mensaje de la cruz, a presentar a los hombres la palabra de la cruz, porque no tenemos otro mensaje y no necesitamos otro mensaje. La palabra de la cruz es suficiente, como fue suficiente para Pablo y ha sido suficiente para todos aquellos que han creído, también es suficiente para el hombre el día de hoy. Amén. Amén. Les invito a orar antes de concluir. Padre Celestial, queremos agradecerte por tu palabra en estos momentos. Agradecerte, Señor, porque nos haces meditar, Señor, en el mensaje que tenemos que presentar a la humanidad el día de hoy. Te rogamos, Señor, porque nos libres como hijos tuyos, como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, a mezclar el Evangelio, a corromper el Evangelio, Señor. Líbranos, Señor, de que nos ocurra esto que le pasó a los corintios, Señor, que se extraviaron del verdadero Evangelio, que fueron encandilados, Señor, con la sabiduría humana, con la sabiduría de la propia cultura, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a mantenernos siempre viviendo en tu palabra, Señor, fundamentados en tu palabra, basados en tu palabra, Señor, para toda nuestra vida. No necesitamos de la sabiduría humana. La sabiduría humana no tiene la solución a nuestros problemas reales, Señor. Solamente tú, Señor, solamente tu sabiduría, tu palabra, tu verdad, tu santo evangelio, Señor, la palabra de la cruz. Te damos muchas gracias, Señor, y te rogamos una vez más que uses esta verdad en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos ayudes a meditar, que esto produzca cambios, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestra manera de pensar, que nuestro entendimiento sea transformado, Señor, por tu santa palabra, por tu santo evangelio. Te damos gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos podido pasar juntos, meditar en la palabra de Dios, y Dios mediante nos volveremos a encontrar el próximo miércoles para continuar avanzando a lo largo de esta carta. El Señor le bendice. Buenas noches.